pues al final de cuentas esta persona no podrá transitar por su propia voluntad en el territorio. Pero el tipo penal te da dos salvaguardas bien interesantes. El primero, el que te dice sin derecho, motivo y facultad justificada. Existen momentos, circunstancias, situaciones en las cuales puede haber derecho, motivo y facultad de, de privar esta libertad de tránsito a una persona. A ver. ¿Existe algún motivo, circunstancias en las cuales se pueda privar la libertad de una persona de manera justificada o con algún derecho o con algún motivo? En una intervención policial puede ser. Una intervención policial, muy bien. En una intervención policial, el policía tiene el derecho de poder privarte de tu libertad por un tiempo determinado. Correcto. ¿Alguna otra circunstancia, motivo, situación en la cual pueda darse esta privación de libertad de forma legal? Un enfermo mental. Un enfermo mental, interesante. Siempre y cuando tenga, bueno, la persona que no le permite movilizarse sea su curador o sea su tutor. Muy bien. ¿Qué otra circunstancia, situación pueda suceder? ¿Ah? Doctora Fiorella, ¿está? Sí, profesor. Ya. Doctora Fiorella, cuando usted tenía 7 añitos, ¿podía salir usted a donde quiera, como cuando quiera? ¿A la medianoche podía irse? No, claro que no. No, ¿verdad? Y No. porque mamá no le iba a dejar, lógico, le iba a tener Ujú. cerrada. Entonces, pregunto, ¿hay un derecho sobre usted de que la tenga encerrada su madre? Por ser menor de edad. Claro, la patria potestad, el poder que tienen los padres sobre los menores hijos. Muy bien. ¿Qué otra circunstancia más podría aparecer? El arresto ciudadano. Un ciudadano o el serenazgo te interviene y te lleva a la comisaría más cercana. Se puede, se puede. La cuarentena obligatoria. La cuarentena obligatoria para las personas que vinieron del extranjero en el mes de marzo y abril del año pasado. Las sentencias que dan una pena privativa de libertad. Todas esas circunstancias son circunstancias legales, que existe un derecho que las permite, o existe un motivo o una facultad que justifica las mismas. Entonces, no toda privación de libertad es secuestro. Hay circunstancias en las cuales puede justificarse este hecho. Y también te dice,
aparte de que exista un motivo, una facultad justificada, un derecho para privar la libertad del otro, también te dice que no importa el móvil, el propósito o la modalidad o circunstancia. No importa el móvil, el propósito, la modalidad o la circunstancia. ¿Qué se entiende por esto? Antes se pensaba que el secuestro era capturar a una persona y pedir recompensa. No sé si ustedes tienen ese concepto de secuestro. Pero la mayoría de ciudadanos tienen ese concepto de secuestro. Me llevo a una persona para pedir un rescate, ¿verdad? Por las películas. Por las películas, normalmente las personas tienen ese concepto de secuestro. Pues el secuestro no es eso. Porque el propio tipo penal te dice, no importa el móvil, el propósito o la modalidad. No importa el móvil, el propósito o la modalidad. Imaginemos que se llevan a una persona y nunca piden rescate. ¿Es secuestro? No es secuestro, es secuestro. Sigue siendo secuestro. ¿Por qué? Porque el requisito es privar de la libertad a una persona sin derecho o sin facultad. Entonces, no importa el móvil, no importa la razón por la cual la privaste. No importa la razón por la cual la privaste. Y te da otro punto importante. Tampoco importa el tiempo que sufra la privación de la libertad. Tampoco importa el tiempo que sufra de privación de la libertad. Pues el secuestro se configura y se consuma, desde el primer instante en el cual se privó de la libertad del sujeto. Y este tiene efectos permanentes, es decir, es un delito permanente. Su efecto consumativo se mantendrá hasta que termine el secuestro, es decir, hasta que la persona entre en libertad. Entonces, es un delito permanente y se configura su consumación desde el primer instante en el cual se privó la libertad. Es decir, que el secuestro puede ser de 5 minutos, 10 minutos, o puede ser de muchas horas, días, semanas, meses o años. Entonces, voy a buscar una jurisprudencia que quería mostrarles. Vamos a ver si la encuentro. Creo que no está. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es independiente al móvil para qué la secuestraste, para qué le privaste la libertad, y al tiempo, por cuánto tiempo la privaste de libertad.
El recurso de nulidad 903-2019 de Apurímac definió el secuestro como: se configura el secuestro desde el primer momento en el cual se priva de la libertad de una persona sin derecho. Es decir, una privación de la facultad de movilizarse de un lugar a otro, independientemente que se deje espacio físico para su desplazamiento. Por ejemplo, una persona en un vehículo o una persona en una habitación. Se puede desplazar dentro del vehículo, se puede desplazar dentro de la habitación, pero no podrá ejercer a totalidad su libertad de tránsito. Entonces, lo importante es decidir el lugar donde quiere o no quiere estar el sujeto pasivo. La Corte Suprema ha dejado en claro muchos aspectos sobre el secuestro. Es un delito que se ha desarrollado bastante en el transcurso del tiempo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, no toda restricción de libertad será calificada como secuestro. Ejemplo: en el calor de una discusión, un ciudadano pretende huir y el sujeto de la discusión no le permite huir. Este es el clásico ejemplo de Jaime Sillonis. No sé si se acuerdan del caso Jaime Sillonis. ¿Alguien se acuerda del caso Jaime Sillonis? Claro, que retuvo a la actriz Dana en el ascensor. Correcto. La Corte Suprema deja en claro que en el calor de discusiones no podríamos entrar en una idea de secuestro, porque la propia discusión genera esto. No genera una fórmula de secuestro. También la Corte Suprema ha dejado en claro que en casos en los cuales el chofer y el cobrador de un bus, de un servicio público, al no recibir el pago íntegro de su pasaje, no dejan al usuario en su paradero, sino cuadras después de su destino, tampoco configuraría el delito de secuestro. Pues en estas dos situaciones interviene el principio de insignificancia aplicado en los casos de secuestro, en los cuales las situaciones insignificantes, como una discusión entre dos personas, o un pago de un almuerzo o una comida en un restaurante, o el pago de un servicio de un chofer o de un taxista, no recaería en secuestro. ¿Cuándo se volvería secuestro esas circunstancias? Vamos a poner los tres ejemplos. Ejemplo 1, están discutiendo y le retienen, no le dejas pasar. Y ahí no hay secuestro. Habría secuestro si este sujeto la sube a un vehículo y se la lleva a su casa y la encierra en su casa, por ejemplo. Ejemplo número 2, el de Jaime Sillonis. Ahí tampoco existiría secuestro. ¿Cuándo existiría secuestro? Si la hace ingresar a su domicilio con violencia y la encierra y no la deja salir. En el ejemplo del bus, ahí no hay secuestro. La llevas 5 cuadras más adelante, 6 cuadras, para que aprenda y sepa pagar su pasaje. Pero ¿qué pasaría si la lleva hasta el paradero y no la deja salir del bus hasta que pague?
Llama a un familiar, llama a quien quiere para que traiga mi plata. Ahí podría existir la alta probabilidad de ser secuestro, porque vence este principio llamado insignificancia. En el caso del mozo que no deja salir del restaurante sujeto porque no pagó su menú, de igual forma, habría secuestro si este sujeto no le deja salir del restaurante, cerraron las puertas del local, terminó, los comensales se fueron y aún no le deja salir. Ahí podríamos hablar de una superación del principio de insignificancia. Pues está, aparte del principio de insignificancia, el principio de subsidiariedad, en la cual tal vez otros mecanismos puedan satisfacer a esta situación. El ejemplo del chofer que retiene al pasajero. ¿Quién podría intervenir ahí para sancionar a ese chofer? La dirección de tránsito, por ejemplo. Tema alejado del derecho penal. Entonces, también puede intervenir el principio de subsidiariedad, aparte de insignificancia, para poder determinar que el secuestro no es un delito que simplemente se configura con restringir la libertad de un minuto 30 segundos a una persona. Si bien el tipo penal textualmente te dice eso, tienes que viabilizarlo bajo dos principios: la subsidiariedad y la insignificancia. ¿Preguntas sobre secuestro? ¿No hay? Ya. Delitos de violación de domicilio. Artículo 159. Aparte de existir delitos contra la libertad de tránsito, hay delitos contra la libertad de domicilio. Delitos en los cuales afectan la libertad que tú tienes de derecho sobre tu domicilio o lugar donde vives. Existen dos tipos de delitos de violación de domicilio: la violación de domicilio propiamente dicha y el allanamiento ilegal de domicilio. Vamos con la violación de domicilio propiamente dicha. El que sin derecho, de nuevo, miren, el que, sujeto activo, cualquier persona; sujeto pasivo, cualquier persona. Sin derecho, mira, acá te están diciendo ya que puede haber algunas circunstancias en que la persona tenga derecho. Penetra en morada o en casa de negocio ajena, o en el recinto habitado por otro, o el que permanece ahí, rehusando la intimidación o la intimación que le haga quien tenga derecho a formularla. Existen dos modalidades acá. Penetrar y permanecer. Es decir, el que ingresa a un domicilio
o el que permanece ahí pese a que le están diciendo que se retire. Es decir, está el ingreso ilegal y la permanencia ilegal. Les pongo un ejemplo. ¿Alguien ha tenido ahí una expareja tóxica, o tóxico? ¿Alguien por ahí, algún voluntario o voluntaria? ¿Quién tiene pinta de haber tenido su pareja tóxica? A ver. La doctora Vizcarra. A ver, doctora Vizcarra, imagínense que la doctora Fiorella también tiene. Imagínense, doctora Fiorella, todas tienen tóxicos, a su madre. Entonces, la doctora Fiorella, imagina la doctora Fiorella, ingresa, su novio entra a su casa con permiso. Entra a su casa con permiso. Pero se ponen a discutir y Fiorella le invita a salir. Retírate, por favor, no quiero hablar contigo. Y él se niega a salir. Pregunto, ¿él ingresó con derecho? ¿Ingresó con permiso? Sí. Y Entonces, sí ingresa, sí penetra con permiso la morada. Entonces, él penetra con permiso la morada. Pero él se niega a retirarse. Esa es una modalidad. La otra modalidad es que él ingrese sin permiso. Él entra a la casa. Él entra a la casa y se queda, entra a la casa sin permiso solo para verla dormir a la doctora Fiorella. Solo para verla dormir. Así todo tóxico. Entra a la casa para verla. Pregunto, ¿entró a la casa con permiso en el segundo ejemplo? no. 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 ¿Su intención es entrar a la casa? Sí. Porque si su intención es entrar a la casa para robar, ¿qué sería? O para llevarse el televisor. Imaginemos que entra a la casa para llevarse el televisor. ¿Es violación de domicilio o tentativa de robo o de hurto? Depende de la circunstancia. Tentativa de hurto. Tentativa de hurto. Entonces, la violación de domicilio, la intención es entrar a la casa, pero sin perjuicio de que tú ingreses a la casa para otros delitos, si no se llega a consumar, será tentativa del delito. Vamos a imaginar que entra a la casa no para verla dormir a la doctora Fiorella, sino entra a la casa para dar riendas sueltas a sus bajos instintos y tomar a la fuerza a Fiorella. Ajá. Aquí ya estamos... Imaginemos que no la llega a tomar a la fuerza porque justo el papá despierta y saca el palo de escoba y lo agarra a golpes, lo agarra y viene la policía. ¿Hay violación de domicilio? A ver. A ver. Chicos. No, lo que hay es tentativa de violación. Y hasta podría haber acoso, si lo ha hecho reiteradas veces. Hasta no habría tal vez violación de domicilio, habría acoso. Entonces, la intención de la violación de domicilio es ingresar a la casa, sin derecho, más nada más. Un ejemplo, el clásico ejemplo de violación de domicilio. Estoy discutiendo, no sé si alguna vez han visto estos casitos en sus vecinos, otro. La vecina está discutiendo con su amiga, o con su enamorado, o ex enamorada,
en la puerta de la casa. ¿Han visto? Están ahí discutiendo en la puerta de su casa y el sujeto, cuando dice, ya me voy, intenta cerrar la puerta de la casa y no le deja cerrar. Y es más, se mete a la casa y le dice, tú me vas a escuchar. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una penetración de morada sin derecho. Ella no quiere que esté ahí, pero se ha metido. Violación de domicilio. Doctor, ¿qué diferencia hay con el allanamiento ilegal de domicilio? En el allanamiento ilegal de domicilio, el sujeto activo no es cualquier persona. El sujeto activo es el funcionario servidor que allana un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera lo de los casos en que ella determina. Pregunto, ¿un policía se puede meter a tu casa introspectivamente? No, doctor. ¿Con qué premisa se puede ingresar a tu casa? Tiene que tener una orden o en caso de emergencia. Bueno, hay dos premisas y hay una tercera. La primera es en caso de orden judicial. La segunda es en delito flagrante, es decir, cuando se está cometiendo un delito en ese momento. Y la tercera en estados de emergencia, cuando se suspende el derecho a inviolabilidad de domicilio, como lo que pasó el año pasado. Si el funcionario no tiene ninguna de esas tres circunstancias y se mete a la casa, el funcionario estaría cometiendo el delito de allanamiento ilegal de domicilio. Diferente al de violación de domicilio, porque el de violación de domicilio es cualquier persona. La violación de domicilio también se da no solamente en domicilio, sino en negocio. En un negocio cerrado, por ejemplo, una tienda, un local comercial, entre otros. ¿Preguntas? Para resolver una duda más, ¿se acuerdan que al inicio de violación de domicilio dice sin derecho? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, doctor. Al inicio del delito de violación de domicilio dice el que sin derecho. ¿Qué significa eso? Cuando el tipo penal te dice el que sin derecho, ¿a qué se refiere con ese sin derecho? Cuando no tiene consentimiento de la persona pasiva. Entonces significa que hay momentos, circunstancias en los cuales va a haber un derecho, ¿verdad? Claro. Listo. ¿Cuáles son estos momentos, circunstancias en los que existe un derecho? Primero, ingresar al domicilio con un consentimiento. Cuando tú ingresas al domicilio con un consentimiento, tú estás ingresando con el derecho que te brinda el titular del domicilio. Segundo, con autorización judicial. Tercero, frente a existencia de delito flagrante. Cuarto, y poco conocido, por peligro inminente. ¿Qué es por peligro inminente? ¿Qué pasa, chicos, si yo veo que una casa se está empezando a incendiar y en la ventana veo a los niñitos pidiendo auxilio, a dos niñitos, y gritan que su mamá los ha dejado encerrados, pero se está incendiando la casa? ¿Tú puedes tumbar la puerta y meterte a la casa para sacar a los niños? Sí. Correcto. ¿Por qué?
Porque estás protegido porque existe un peligro inminente. Ahora, ¿qué pasa si no hay nadie en esa casa, pero se está incendiando? ¿Los bomberos pueden entrar a esa casa? Sí, Sin permiso de las personas, sí. Hay un peligro inminente. Y así sucesivamente. De situaciones en las cuales puede existir una consecuencia grave. Y luego, la última, por estado de emergencia, en las cuales se eliminó, se limita el derecho de inviolabilidad de domicilio. Pregunta, ¿qué diferencia entre violación de domicilio y allanamiento ilegal de domicilio? ¿Qué diferencia hay entre violación de domicilio y allanamiento ilegal de domicilio? ¿Cuál es la diferencia principal entre violación de domicilio y allanamiento ilegal de domicilio? Ay. Oli. que en uno hay peligro eminente y el otro ya sería como un delito, pues. Lejazo. Ajá. Recontra. Profesor, podría ser que en la primera usted dijo que era realizada por cualquier persona y en la segunda por un funcionario. Correcto, la diferencia es el sujeto, recae en el sujeto activo. En violación de domicilio, el sujeto activo es cualquier persona. En allanamiento ilegal de domicilio es un funcionario o servidor en ejercicio de sus funciones. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia principal. Correcto. Delitos de violación de la libertad sexual. Delitos contra la libertad sexual. Hemos visto delitos contra la libertad de tránsito, delitos contra la libertad de domicilio y ahora pasamos a delitos contra la libertad sexual. Importante, muy importante, y reitero, importante. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer en un futuro? ¿Qué es el doctor Peso, aparte de renegón? Abogado. Abogado, muy bien. Ustedes van a ser abogados, van a ser personas profesionales del derecho. Entonces, vamos a hablar en este momento de delitos contra la libertad sexual. Voy a poner ejemplos, vamos a hablar concretamente sin tabúes. Entonces, muy en claro, se va a tocar muchos temas y tienen que ser, uno, con la seriedad y dos, las cosas como son. Ano, ano, vagina, vagina, pene, pene, así, sencillamente. No quiero verlos en un futuro litigando y diciendo palabras que no son, para con tal de que no digan las palabras que son. Pasa mucho. Las cosas como son en el derecho penal. Entonces, violación sexual. Primer delito. Los delitos contra la libertad sexual son uno de los delitos más antiguos registrados en la historia. Están tan a la par con los delitos contra la vida y con los delitos contra el patrimonio. Vienen juntos. Son los primeros inicios de delitos que se crearon. Las penas eran graves al momento en la época Mesopotamia, en la época romana,
el delito de violación sexual era un delito muy repudiable. Muy, muy repudiable. Y hasta la fecha sigue siendo un delito muy complicado de desarrollar a veces. Un segundito, quiero sacar una diapositiva, a ver. Un segundito, quiero buscar una diapositiva. Ahí está. Abrirá. Ah, sí, aquí está. Delitos contra la libertad sexual. Entonces siempre ha estado contemplada, siempre ha existido. ¿Qué es libertad sexual? ¿Qué es libertad sexual? Que es el bien jurídico protegido por los delitos contra la libertad sexual. Bueno, se entiende como libertad sexual aquella parte de la libertad referido al ejercicio de la propia sexualidad. Es decir, cada quien sabe lo que hace con su cuerpo y su sexualidad. Así de simple. Como decía mi abuelita, cada quien sabe lo que hace y con quién se acuesta. Entonces, es la libertad que la persona tiene de decisión, de con quién vas, como dicen en los memes, con quién va a ser el delicioso. Decide. ¿A quiénes se les aplica la libertad sexual? Se les aplica a todas las personas mayores de edad. Eso es lo primero. Entonces, ¿quiénes tienen libertad sexual? Todas las personas mayores de edad, pero que tengan plena facultad física o psíquica. Y lo importante, que pueda discernir entre las consecuencias de sus elecciones relacionadas a su propia sexualidad. Es decir, que las personas mayores de edad tienen libertad sexual y que tienen plenitud de sus facultades físicas o psíquicas, no solamente hablamos de una persona mayor de edad, sino que con plenas facultades físicas o psíquicas. Entonces, no tienen libertad sexual los incapaces. Los incapaces no tienen libertad sexual. Un loquito, una loquita, no tienen libertad sexual. Una persona con incapacidad, por ejemplo, una persona esquizofrénica grave, o una persona que tenga un déficit mental, no tiene libertad sexual. Lo que ellos tienen es algo llamado indemnidad sexual. La indemnidad sexual es para todos aquellos menores que por ley o incapaces, también puede ser mayores de edad incapaces, se les prevé la indemnidad sexual, es decir, la prohibición de aplicar o practicar relaciones sexuales. Y con esto el Estado trata de proteger el desarrollo de su personalidad, evitando alteraciones que vinculen su personalidad en un futuro. La indemnidad sexual es completa al momento de... La indemnidad sexual es completa para menores de 14. Es decir, los menores de 14, su indemnidad sexual es total. Ellos no pueden ejercer su sexualidad.
Y la indemnidad sexual es relativa para mayor de 14 a más y menores de 18. ¿A qué se refiere con relativa? Es que ellos sí pueden ejercer su sexualidad, pero no totalmente, sino a media caña, a medias. Por ejemplo, ¿una mayor de edad puede prostituirse? Sí, Sí, y no habría delito. Una menor de edad se puede prostituir y el que le paga dinero, una menor de 17, vamos a imaginar una menor de 17, se prostituye, y el que le paga dinero para que se prostituya, ¿estaría cometiendo delito? sí, ¿Por qué? Porque ella tiene indemnidad sexual relativa. Pero si esta chica de mayor de 17, 16 años tiene relaciones sexuales con un mayor de edad, ¿el mayor de edad estaría cometiendo delito? No, porque la chica está decidiendo sobre su sexualidad, pero es relativo, es decir, hay ciertas cosas que se limitan, por ejemplo, la prostitución de menor de edad. La menor de edad no puede ejercer prostitución, porque el usuario cliente que estaría obteniendo ese servicio estaría cometiendo un delito que ya vamos a ver. Ahora sí podemos llegar al delito de violación sexual. ¿Qué nos dice el delito de violación sexual? El 170 es el delito de violación sexual tipo base. Delito de violación sexual tipo base. Va a haber un montón de tipos penales relacionados a la violación sexual. El que ahora es tipo base. Y nos dice textualmente, el que con violencia física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. La situación es la siguiente. Sujetos, el pasivo es cualquiera, el activo es cualquiera. Conducta, obligar. ¿Obligar a qué? A tener acceso carnal. La conducta, entonces, es obligar a tener acceso carnal. Entonces, la violación sexual tipo base es simplemente obligar a tener acceso carnal. Es decir, ir contra la voluntad del sujeto pasivo. El sujeto pasivo no quiere tener acceso carnal, pero tú lo obligas a tener acceso carnal. A través de los medios de violación, que son 3 tipos, según el tipo penal. La violencia, la grave amenaza o el provecho de un entorno de coacción. Empezamos con la violencia. Cuando hablamos de violencia para la violación sexual, hablamos de violencia tanto física como psicológica. Ya hemos analizado la violencia física y psicológica para los delitos de lesiones. Y para los delitos, claro, los delitos de lesiones, hemos hablado de la violencia física y psicológica. Cuando existan signos de violencia física o violencia psicológica para acceder o tener acceso carnal, estaríamos hablando de una violación sexual por violencia. Pero ¿qué pasa si no ejerce violencia? En vez con un cuchillo, sin golpearla, le dice, ¿te dejas o te mato? Grave amenaza. Y el tercer medio, ojo, la amenaza debe ser grave.
La amenaza debe ser grave. No debe ser una amenaza insignificante, tiene que ser una amenaza grave que ponga en peligro otros bienes jurídicos. La violencia física, ¿cómo medimos las lesiones físicas? ¿Cómo medimos las lesiones físicas? ¿Cómo medimos las lesiones físicas? Ay, se me va a ir la voz. ¿Cómo medimos las lesiones físicas? Por medio de los Hola. peritos. ¿A través de qué? Los Médico peritos. legista. ¿A través de qué? Médico legista. Claro, médico sujeto, Médico legista. pero ¿a través de qué? Del tiempo de descanso. Correcto, del tiempo de descanso médico que arroja el certificado de médico legista. ¿Se acuerdan? De 1 a 10 días, de 11 a 19, de 20 a más, ¿se acuerdan? Un examen. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿la violencia en delito de violación sexual tiene algún día de descanso? No. Si hay violencia sexual con un solo día de descanso, ya se puede decir que hay violencia física. Sí. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una vez vi un casito de violación sexual en las cuales la chica no tenía ni un golpe. Lo único que tenía era moretones de huellas digitales en la mano, en las muñecas. O sea, unos cuantos moretones en las muñecas de huellas de la mano, pero no tenía ni un solo moretón en la cara, golpe, nada. ¿Qué significa eso? Significa que le agarró los brazos para que no ejerza defensa. Le agarró los brazos desde las muñecas para que no ejerza defensa. Y ahí la violó. Y el tercero, provecho de entorno de coacción, que le impida dar su libre consentimiento. ¿Qué pasa si no la amenaza a ella? Si no, entra a la casa y la encuentra a ella y a su hijito. Y el sujeto va a golpear al hijo si no se deja tener acceso carnal. Un entorno de coacción que le impide dar su libre consentimiento. Ahorita vamos a analizar uno por uno, con más detalle. El acceso carnal es por 3 vías: vaginal, anal, oral. Cualquiera de las 3 vías es violación sexual. Sea por la vagina, por el ano o por la boca. Pero estas 3 vías son vías de acceso carnal. Es decir, tiene que ingresar o tiene que haber copulación carnal. Tiene que haber penetración entre pene, vagina, pene, ano, pene, boca, a diferencia del último punto que nos habla del acto análogo. Esa es otra cosa. El acto análogo solo funciona para las 2 primeras vías, vagina y ano. Y se parte en 2 situaciones: introducir un objeto o parte del cuerpo. Introducir una botella en la vagina o en el ano, o introducir un dedo, o una lengua.
hablamos de un acto análogo, pero estos actos análogos de introducción de objeto o parte del cuerpo será solo por las dos primeras vías. ¿Por qué creen que no es por la tercera vía? A ver. A ver. ¿Por qué creen que el acto análogo no es por la tercera vía? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Por qué creen que el acto análogo no es por la tercera vía? Es lo mismo, y yo lo digo en clase, yo enseño este curso de delitos sexuales para diplomados. Me han llamado varias veces para explicar este tipo de delitos en diplomados. Y ya más o menos sé cómo manejar un ejemplo en este caso y pregunto. ¿Es lo mismo que te metan o introducir una cuchara en la boca a una cuchara en el ano? No es lo mismo. Es completamente dos acciones totalmente diferentes. Una botella en la boca que una botella en el ano. Son dos acciones completamente distintas. El acto análogo, introducción de objetos o partes del cuerpo, solo serán por las dos primeras vías, vaginal y anal. Solo será por las dos primeras vías. Las tres vías de acceso carnal son de acceso carnal de penetración en torno a los miembros relacionados a la sexualidad, tanto pene como vagina. No serán actos análogos. Aquí les voy a poner un ejemplo de hace un rato del gran amigo Max Álvarez. ¿Alguien se acuerda del amigo Max Álvarez? ¿Quién se acuerda de Max Álvarez? ¿Alguien? ¿Nadie? En primer lugar está... Creo que se fueron. Hola. Estamos, doctor. Háblenos de Max Álvarez. Sí, es un médico activo. Era un médico que les introducía, mientras los operaba, les introducía un consolador a las operadas. En ese tiempo no existía el acto análogo. Se decía que la violación sexual era pene-vagina, o pene-ano, pero no se había previsto la introducción de un objeto. De ahí parte la idea de la introducción de un objeto o parte del cuerpo como parte de la violación sexual. Primero, ¿qué se entiende por violencia? La Casación 270-2018, ANCASH, nos dice que violencia en el delito de violación sexual solo se requiere que sea suficiente y eficaz en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto del yacimiento carnal. Es decir, basta y sobra con que sea violencia para paralizar o inhibir la voluntad de resistencia de la víctima. Importa a estos efectos la actividad o la actitud de la gente, no de la víctima. Es decir, que no hay un límite de días. Puede ser un solo día de descanso médico la violencia física y entrará como violencia física. Mientras que grave amenaza, según el recurso de nulidad 3166-2012 Ayacucho, nos dice que por grave amenaza entendemos la violación moral seria, empleada por el sujeto activo mediante el anuncio de un mal grave, a intereses de la víctima o intereses vinculados a esta. La promesa de daño debe producirse en el ánimo de la víctima un miedo que venza la resistencia, de causar un mal grave o inminente. La intimidación como medio comisivo alternativo ha sido definida por la jurisprudencia española como el constreñimiento psicológico, la amenaza a través de palabras u obras que causen daño, que infundan miedo. Requisitos para que esta grave amenaza sea establecida como grave amenaza es la seriedad, la verosimilitud, la inmediatez
y la gravedad. Es decir, la amenaza tiene que ser en ese momento del inicio de la violación. Debe ser una amenaza veraz. Debe ser una amenaza seria y grave. Entorno de coacción es el medio más difícil de comprender, pero voy a tratar de establecerlo lo mejor que se pueda. Básicamente es poder obligar a otro a hacer lo que la ley no manda o impedirle hacer lo que ella no prohíbe. Se habla de entorno a modo de ejemplo, una menor que se encuentra con su profesor, de cierto modo en un entorno que tiene o puede realizarse el acto sin su consentimiento, tal vez por el temor de reprobar. No necesariamente tendría que haber la violencia o la amenaza, sino el entorno de coacción que pueda existir. Una menor de 14, mayor de 14, pero menor de 18, por ejemplo. Es decir, recae en no prestar el libre consentimiento, pero en un ambiente específico. Un ambiente que no es cómodo para el sujeto agraviado. Es un entorno de coacción. Es materia de sustento de la violación y podemos hablar en una índole laboral, por ejemplo, el jefe a su secretaria o a sus trabajadoras. Pues si él no realiza violencia o amenaza, el entorno de perder el trabajo o algún perjuicio la obligaría a tener relaciones sexuales. No prestar un consentimiento voluntario, pero en vista de las circunstancias se comete el acto. También podría ser en un descampado, en un lugar descampado donde no vas a poder defenderte y es muy peligroso para tu vida. No se necesita ahora que haya violencia física o grave amenaza. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? Profesor, Sí. ¿podría repetir eso de la indemnidad sexual para volver a anotarlo? Aquellas personas, por ejemplo, entre 14 y 17, mayores de 18, obviamente tienen libertad sexual en su totalidad. Eso lo entendí. Y entre 14 y 17, ¿cómo es que se lo llama? De 14 a más, 14 hasta menores de 18, es decir, 17 con 363 días, 663 días, a indemnidad sexual relativa. Es decir, pueden tener relaciones sexuales bajo su decisión, pero con ciertos límites. Y los menores de 14, es decir, 13 años con 363 días, estamos hablando de una indemnidad sexual total. El clásico ejemplo de la indemnidad sexual relativa es la menor que no se puede prostituir. Porque si bien tiene ejercicio de su libertad sexual, de su indemnidad sexual, por ejemplo, tiene un ejercicio de su libertad sexual, la indemnidad sexual relativa no le deja hacer el ejercicio total. Es relativo nada más en ciertos aspectos. ¿Quieren saber más de la libertad de indemnidad sexual? Sí, esto. Déjenme un segundo, déjenme acordarme. ¿Quieren saber más de la libertad de indemnidad sexual? ¿O no? Sí, doctor. Les cuento una historia rápida antes de terminar. Antes del año 2012, había un jovencito llamado Pedrito.
Vamos a poner Pedrito de los Palotes, como siempre. Pedrito de los Palotes tenía su enamorada. Si bien Pedrito de los Palotes era así medio pirañita, medio, bueno, pues, 18, 19 años, tenía su enamoradita. Su enamoradita tenía 16 años, quinto de secundaria, ya estaba terminando el colegio. Un día Pedrito de los Palotes le dice, hay que tirarnos la pera, Yasuri y Yamilé, hay que tirarnos la pera. Así que Yasuri y Yamilé dice, ya, pues, no, hay que tirarnos la pera, Pedrito de los Palotes. Así que se tiran la pera, pero se tiran la pera, esa pera malograda, y se van a un hotel. Entonces, Pedrito de los Palotes con Yasuri y Yamilé tienen relaciones sexuales. Claro, Yasuri Yamilé ella quería tener sus relaciones sexuales. Es más, no era virgen, ya había tenido antes. Pero Pedrito de los Palotes tuvo una mala suerte de que justo el papá de Yasuri Yamilé va a recogerla y le dicen que no estaba. Entonces, el papá le tenía miedo a las amigas, y una de las amigas, la chismosaza, como siempre, le dicen, se fue con Pedrito de los Palotes. Para eso, él ya sabía que Pedrito de los Palotes estaba saliendo con ese chico, pero no quería que saliera con ese chico porque Pedrito de los Palotes era medio pirañita, era un chico con mucho flow y mucho yo-yo. Entonces, el papá la busca y la encuentra en el hotel. Entra al cuarto y la encuentra con Pedrito de los Palotes haciendo el delicioso. Entonces, el papá llama en ese momento a la policía, llega la policía y le dice, este chico de 19 años está teniendo sexo con una menor de edad, de 16. Pobre Pedrito de los Palotes se fue preso como 20 y tantos años. ¿Por qué? Antes del año 2012, la violación sexual de menor de edad era para mayores hasta los 18. O sea, no había esa indemnidad sexual relativa. La indemnidad sexual era completa hasta los 18. 17 días a punto de 18. 17 años a punto de 18. Entonces, los de 16, 17, 15 no podían decidir por su propia voluntad con quiénes tener relaciones sexuales. Los de 14, 15, 16, 17. Sí, no podían tener un enamoradito y tener relaciones sexuales porque estaba prohibido. Es así que entraron al penal, me parece que los conteos son como 200 jóvenes fueron al penal por 20, 30 años por este tipo de casos. Así que nuestro gran amigo, quien respeto mucho, el Tribunal Constitucional, decidió que doctora Ruth, doctora Dayan, ¿ustedes nunca han tenido un enamoradito cuando tenían 17, de 18? O sea, ¿nunca han tenido un enamorado un poquito mayor, de un año, de medio año? Nunca. Ya, Rosner, tú sí has tenido tu enamoradita menor. No, nunca, profe. No, tampoco, ya nadie, bueno. A mí me gustan mayores. A él le gustan mayores, entonces de repente tú tenías 17 o 16 y tu enamoradita 18 o 19. Bueno. 15. 15 y tu enamoradita tenía 20. ¡Ah! Que Rosner era bravo. Bueno. Entonces, eso era lo que estaba pasando antes del año 2012. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia que modificó esta situación. Y básicamente dijo lo que yo les estoy enseñando en esta oportunidad, que el mayor de 14 hasta los 18 tiene la libertad de descubrir su sexualidad, su cuerpo, conocerse y conocer el sexo, con los límites establecidos por la ley, como lo que les decía, no puede prostituirse, tiene cierta relatividad nada más, pero tiene derecho.
¿O les parece justo que un joven de 18 con una señorita de 17 no puedan tener relaciones sexuales? Y si las tienen, el chico de 18 se va a ir preso toda su vida. Entonces, ahí aparece la acción de inconstitucionalidad 008-2012, proceso de inconstitucionalidad, que ya lo subí al aula virtual en la semana 4. Y espero que le puedan dar una leída, los que quieran. Porque ahora ya eso no es delito, ya el mayor de 14 y menor de 18 tiene la posibilidad de decidir. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la historia de Pedrito de los Palotes. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.